Abre mis labios para hablar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios les bendiga. Bienvenidos a la primera clase de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del sur de Texas, aquí en Palmview. Hoy vamos a empezar el estudio sobre el Evangelio de Juan con nuestro hermano Carlos Robertson. Nuestro hermano Carlos Robertson ha sido director de la Escuela de Predicación desde el año 95, más o menos. Él ha sido un misionero en Centroamérica. Él ha predicado en muchas partes y estamos hoy sumamente bendecidos de contar con un instructor como él, con un maestro como él. Abre sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan. Hay los que preguntan, bueno, ¿qué Juan fue? El Evangelio fue escrito por un testigo ocular. Y Juan, cuando escribe primero de Juan, dice que lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos. O sea, es el mismo Juan que escribe aquí, pero en el Evangelio de Juan, cuando se menciona el nombre de Juan, siempre está hablando de Juan el Bautista, no Juan el Apóstol. A ver, vamos a recordar eso. Vamos a encontrar en ese libro como 96 veces la palabra creer. Entonces va a enfocar mucho en creer en Cristo. Pero lo que no quiero notar con ustedes, que Juan y su hermano Jacobo eran hermanos llamados por Cristo hijos de trueno. Y damos cuenta por qué Cristo puso ese nombre Boanerges, que significa hijo de trueno, porque por su actitud, y vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 9, en el versículo 54, cuando ellos entraron ahí por Samaria y la gente de Samaria se dieron cuenta que iban de paso, nomás, no iban a quedar con ellos, no querían recibirlos muy bien, se molestaron. Y entonces Juan dice, y su hermano dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma así como hizo Elías? Imagínense, Juan ahora está mostrando que todavía es un hijo de trueno, todavía es un hombre fuerte. Ya vamos a quemar eso que no quieren recibir a Cristo. Y Cristo tuvo que corregir esa mal actitud. Bueno, es él que va a escribir y más tarde es el gran apóstol que escribe mucho sobre el amor. Un cambio grande. Bueno, también en el libro de Hechos capítulo 4 menciona que, hablando de Juan, que era hombre sin letras y sin preparación. O sea, era sin educación formal. Damos cuenta entonces que Juan escribió no porque tenía un título muy grande en la universidad, sino más bien es un hombre que vio a Cristo, oyó a Cristo, anduvo con Cristo esos 3 años. Y recordamos que fue pescador y Cristo lo llamó. Bueno, entonces vamos a ver el propósito del libro. Y quiero animarles a cada uno en casa. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan. Lea con cuidado. Hay cosas muy fáciles de entender y hay cosas muy profundas. Un señor decía que el Evangelio de Juan es como una piscina tan hondo de agua en un lado que puede ahogar un elefante y en el otro lado tan poquito de agua que podía jugar ahí un niño, un bebé. Quiere decir que hay textos tan profundos que los más estudiosos, los mejores eruditos, no los pueden comprender o batallan para entenderlos. Pero hay otros textos tan fáciles que hasta los niños chiquitos pueden comprenderlos.
Lo que queremos hacer es ver el propósito del libro. Ahí dice en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice Juan que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Imagínense que lo poco que tenemos de la vida de Cristo es suficiente para darnos fe, para salvarnos. Qué bien que la Biblia no es como una Biblia que yo vi cuando yo era joven en el colegio donde asistía. Esa Biblia tenía hojas de más o menos ese ancho y pues como 1,5 metros de largo, y la Biblia pesaba 1,100 libras, si me acuerdo bien. Era pesadísimo, grande. Bueno, pero tenía letras grandes también. Pero gracias a Dios que tenemos algo cortito, fácil de llevar, pero dice estas cosas, versículo 31, pero estas cosas os han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el Cristo es el Mesías, aquel hombre que esperaron los judíos, aquel hombre que el Antiguo Testamento hablaba que venía, el Cristo, el ungido. La palabra Cristo o Mesías viene de la palabra ungido. Y recordamos que cuando un rey fue ungido, fue escogido y ungido para que sea rey. Cristo es ese gran rey. Y podemos leer de él en el Salmo capítulo 2. Si quieren apuntan Salmo 2 para leer de ese rey. Pero aquí dice, para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí agrega un poquito más. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El resultado de creer en Cristo es la vida eterna. El resultado de seguir a ese Cristo es vida eterna. Bueno, entonces aquí tenemos, y si gusta ver en las hojas que le di, la primera página. En la primera página, donde dice versículos clave, ahí tiene esos versículos que están en la pantalla. Primero es Juan 6:35, cuando Cristo decía, yo soy el pan de la vida. El que a mí cree nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenemos que tener cuidado de tratar de interpretar todo literalmente. Ese texto no está hablando literalmente que nunca va a tener hambre, que el estómago nunca va a sentir vacío si tú crees en Cristo. No está hablando de la boca, del estómago, está hablando del alma. Usted cree en Cristo, usted ya no va a tener que buscar en otro lugar satisfacción. Cristo satisface el alma. El segundo versículo ahí está en capítulo 11, versículo 25, cuando Cristo ahí hablando cerca de la tumba de Lázaro antes de resucitarlo, y dice Cristo, yo soy la resurrección. Recuerda que las hermanas decían, Señor, si hubiera estado aquí no habría muerto nuestro hermano Lázaro. O sea, ellos esperaron que Cristo llegara a tiempo de resucitar a su hermano, pero no pensaron que podía resucitar a Lázaro. Y Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese texto, estamos pues poniendo esos textos aquí, está en la página número 2, para memorizarlos, para grabarlos. Y recuerda, cuando grabas o memorizas un texto, también memoriza dónde está. Porque, por ejemplo, si no aprendes Juan 11:25 y después lo que dice, yo soy la resurrección y la vida, usted puede quedar pensando, bueno, yo sé que dice, pero no me acuerdo dónde. No queremos eso. Y la forma de memorizar, le voy a dar una breve fórmula para memorizar un texto. Si puede 7 días enseguida, hacer 7 repeticiones al día del texto, incluyendo dónde está. Si el texto es muy largo,
divídelo en pedazos. Haga 7 repeticiones hoy. Mañana otra vez 7 repeticiones. En una semana son 49 repeticiones, 50 más o menos. Pero no vaya a decir, bueno, yo tengo más tiempo hoy, lo voy a hacer los 50 repeticiones hoy y olvidarlo el resto de la semana. O no estudiar el resto de la semana. No es igual. 50 repeticiones en un día no es igual de 7 repeticiones por 7 días. Y por eso le estoy dando la clave para memorizar. O sea, el tercer texto ahí encontramos es el Juan 14:6 y probablemente ya la mayoría ya lo tienen por memoria. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los del mundo dicen, eso está muy reducido. Los del mundo dicen, ¿cómo es posible que solamente hay salvación por Jesús? Y empiezan a hablar los musulmanes de Mohammed. Empiezan a hablar los que siguen otras religiones de Buda o de X hombres. Pero Cristo tiene todo derecho de decir, nadie viene al Padre sino por mí. La razón que tiene el derecho de decir esto es que Dios no envió 20 salvadores al mundo, nomás envió uno. Y si creemos en este Salvador, vamos a tener vida eterna. Hermanos, queremos pasar de teoría a la práctica, a una fe viva, a una fe que yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios y estoy seguro que es el Hijo de Dios y con esa fe en Él no temo la muerte. Veo la muerte como un enemigo, pero no como algo que me asusta. Bueno, otro texto que quiero que memorice es Juan capítulo 7, versículo 16. Aquí tienen en inglés los que les gusta leerlo en inglés abajo, pero vemos que Jesús está hablando a los judíos y dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió, o sea el Padre. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo es posible que muchas gentes pueden leer la Biblia y quedar sin fe? Otros pueden leer la Biblia y lo leen buscando errores. Pero si uno quiere conocer y hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo no es un falso, no es un impostor. Si usted va a la tienda, compra algo que cuesta $5, o más bien que cuesta $2 y paga con $5 y le dan un billete de $3, ¿usted va a aceptar ese billete de $3? ¿Verdad que no? Va a decir, ese billete no sirve. No hay tal cosa de billete de $3. Es falso. Bueno, si valoremos entre los billetes de dólares algo bueno y despreciamos algo que no sirve, ¿cuánto más debemos valorar aquel que vino del cielo? Y despreciar lo que no es la verdad. Entonces, ponte a ti mismo en el versículo 17. Pon tu actitud de el que quiera hacer la voluntad de Dios. Si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a arrimar a las tinieblas. Yo voy a andar en lo malo. Pero si quiero hacer la voluntad de Dios, doy cuenta quién es ese hombre Jesús. Es Dios con nosotros, nada menos. Es aquel que Dios envió. Con eso en mente, vamos a ver aquí que Cristo está revelado en este libro de Juan. Está revelado y usted puede ver en la página 3, donde dice en la mitad de la página, Cristo revelado. Y aquí presenta el Evangelio, presenta a Jesús
como el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. O sea, estuvo en el cielo en forma de Dios, se hizo hombre. Eso es humillarse bastante. Pero vemos que Él procuraba la redención de la humanidad. Y vamos a ver que Juan, que lo vio y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino con ese fin, quitar el pecado. Todos tenemos ese mismo problema. En la salud, algunos tienen diabetes, otros tienen cáncer, otros tienen otra enfermedad, pero en cuanto a la salud espiritual, todos tenemos el problema con el pecado. Cristo vino sanando a mucha gente, pero eso no fue su principal propósito de venir a la tierra. Vino principalmente para salvar al ser humano de su pecado. Y también, punto número 2, a través de su vida y su ministerio, Él reveló al Padre. Vamos a ver cuando llegamos a capítulo 14, los discípulos dicen, Señor, enséñanos el Padre y nos basta. Siempre a través de los siglos el hombre ha querido ver a Dios. Qué bueno sería ver a Dios. Y Cristo dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que va a decir, enséñanos el Padre? Bueno, con eso en mente, vamos a tratar de estudiar bien. Entonces, Cristo es el único que nos revela exactamente a Dios y su verdad. Juan el Bautista era como una luz señalando a otra luz más grande. Juan decía, yo no soy digno de agachar, desatar las correas de su sandalia. Eso fue el trabajo de un siervo más bajo, con menos rango. Fue el trabajo de un siervo de desatar las correas del sandalia de su patrón. Pero Juan dice, yo no soy digno de eso. O sea, Juan reconoce la grandeza de Jesús. Cristo entonces es el único que nos revela exactamente a Dios. Aquí vamos a ver varias cosas. Si quieren apuntar esos, podemos verlo. O fíjense ahí en la página 6. En la página 6, empezando ahí más o menos en la mitad de la página, vamos a encontrar esas cosas. Que muchas cosas que hizo Jesús en el libro de Juan para dar fe en Él. Por ejemplo, primero es, Jesús podía ver sin estar presente. ¿Recuerda en capítulo 1, cuando se presentó a Natanael, y Cristo dice a Natanael, pues aquí viene un hombre pues entero, un hombre pues de veras, israelita de veras. Y dice, ¿cómo me conoces? Y Cristo dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. O sea, probablemente era allá al otro lado de una montaña, y él sabía que Jesús no anduvo ahí, y él dice, Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. No más porque Cristo le dijo, te vi debajo de la higuera. Segundo punto ahí, Jesús conocía los corazones. Al fin de capítulo 2, encontramos que Cristo no se confiaba a los hombres porque conoció lo que era en sus corazones. Bueno, usted no puede ver el rostro de una persona y saber qué está pensando, pero Cristo sí. Él conoció los corazones. Y Cristo sabía todo. Recordamos cuando Él conversa con la mujer samaritana en capítulo 4, Él dice, llama a tu esposo y ven para acá. Y ella dice, no tengo esposo. Oh, bien has dicho que no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos. Y aquel con quien vives no es tu esposo. Esa mujer se sorprende. ¿Cómo? Ella dice,
pues yo creo que tú eres profeta. Porque nunca había visto a Jesús antes. ¿Cómo conoció que tenía 5 esposas y ya vivía con otro hombre? Es que Cristo conoce todo. Ahora pasamos al punto número 4. Jesús profetizaba el futuro. Usted va a encontrar aquí varias cosas que Cristo profetiza, que dice que van a suceder. Hasta profetizó que Judas le iba a traicionar, recordamos eso. Profetizó varias veces que iba a ser levantado, y para el judío era fácil entender eso, levantado en la cruz, o sea, muerto en la cruz. Cuando yo era niño, mis padres me llevaron a la penitencia de Huntsville, y me acuerdo en aquel entonces mataron a los criminales en la silla eléctrica, y pues tuvimos un guía que nos llevaba ahí por esa penitencia, y nos llevó a un cuarto donde había un sillón grandote con alambres para conectar a los brazos, a las piernas, y un casco con alambres para matar a los criminales. Y yo me acuerdo que eso fue la forma de matar criminales en aquel entonces, con la electricidad. Pero tuvimos una forma de hablar de la silla eléctrica y decíamos el asiento caliente. Bueno, era nomás jugando entre los niños, decíamos el asiento caliente. Pero todo el mundo sabía que quería decir eso, que eso es lo que usaron para matar a los criminales. Cuando Cristo decía, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ellos inmediatamente reconocieron que está diciendo que los romanos levantaban a un hombre en una cruz para que muera delante de todos. Fue forma de matar que usaron los romanos. Y recordamos que varias veces los judíos querían apedrear a Cristo, pero nunca lo mataron con piedras, sino que lo entregaron a los soldados romanos y ellos lo mataron en la cruz. Bueno, ahí vemos punto número 5. Cristo pasó la puerta sin abrirlo. Hay los que dicen que eso está después de la resurrección de Cristo. Y hay los que dicen que Cristo no tuvo cuerpo, o que Cristo tuvo otro cuerpo, pero no era el mismo que fue sepultado. No, eso está mal. Cristo decía, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Lucas 24:39. Indica que Cristo sí tenía el mismo cuerpo. Y ese texto aquí en Juan 20, que Cristo entró en el cuarto con la puerta cerrada, quiere decir que Él usó su poder para hacerlo, no que tenía un cuerpo solamente que era espíritu, sino que Cristo tenía el poder de hacer esa cosa. Y también Cristo conoció los nombres de las personas antes de verlos. Cuando vio a Pedro, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te pondrá, o se llamará Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? No tenía que decir, ¿cómo te llamas? Decía, tú eres. No es como nosotros. Si vemos a una persona que no conocemos, le preguntamos, ¿cómo te llamas? Cristo no tenía que hacer eso. Podía decir, tú te amas. Conoció los nombres. Una vez, una hermana que asistió a la escuela de predicación andaba ahí por Reynosa en la calle y una señora le decía, pues ven para acá, te voy a leer la palma para decir tu futuro. Y la hermana era muy astuta, dijo, ¿cómo me llamo yo? Y la señora lo vio y dijo, bueno, ¿quién sabe? Bueno, si no sabe mi nombre, ¿cómo va a decir mi futuro? Y se fue. Bueno, pero Cristo sí podía decir, tú te llamas, tú eres fulano, conoció. Bueno, entonces, seguimos aquí. Mateo, recordamos que trazó la genealogía de Jesús hasta Abraham. Lucas hizo otra genealogía
de Jesús hasta Adán. Pero Juan llevó la conexión de Jesús hasta la eternidad, porque empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mira, él regresa hasta la eternidad. En el principio, ahí estaba Jesús, ya existía. Usted no estuvo, yo no estuve, pero Cristo sí estuvo en el principio. Por eso anunciamos un Salvador eterno, como decía Miqueas 5:2, desde la eternidad. Hablaba de que iba a nacer en Belén, Miqueas 5:2, y cuyos salidas son desde la eternidad. Ya desde el Antiguo Testamento estaba mostrando que Cristo era eterno. Entonces, estamos viendo en el primer versículo, fíjese, analiza. En el principio, ¿ve la flecha? La flecha de la palabra principio, abajo, una persona eterna. No tuvo principio. No fue creado. A ver, captan esa idea. Si Cristo fue creado, Él no estuvo en el principio, porque hubiera sido creado después. Pero Cristo es eterno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Otra flecha. ¿Ve la flecha? Es una persona que está junto a Dios. Está con Dios. Eso es muy importante, es el primer versículo. Es una introducción de una persona. También dice el verbo era Dios. O sea, es una persona divina. No es cualquier hombre. No podemos decir que Juan el Bautista era divina. No podemos decir que Juan el apóstol era divina. Pero Jesús sí. Y la última parte, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Ahí dice, es una persona igual, sin igual más bien. No hay otro como él. Porque era en el principio con Dios. Bueno, continuamos y vemos esa palabra verbo o logos. En el principio era el verbo. Algunas Biblias dicen logos porque la palabra en el griego era logos. La palabra logos significaba algo para el judío y significaba algo para el gentil. Significaba razón, pensamiento, sabiduría. Entonces en Jesús tenemos la expresión perfecta de Dios. O sea, cuando usted mira a Jesús, usted está viendo al Padre. Cuando usted estudia los atributos de Jesús, está aprendiendo los atributos del Padre. Ahora, el señor Merrill C. Tenney dice estas palabras. El inspirado escritor ha escogido determinados episodios y enseñanza que representan el carácter y desarrollo de la revelación de Dios en Cristo. O sea, Juan escogió principalmente 8 grandes milagros. Bueno, tiene muchas pequeñas cosas ahí que son milagros. Pero vamos a ver que en capítulo 2 se convierte el agua en vino. En capítulo 4 sana el siervo de un hombre noble. En capítulo 5 va a sanar un hombre paralítico por 38 años. En capítulo 6 va a dar de comer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescaditos. Después, en el mismo capítulo 6, Cristo va a andar sobre el mar. Y vamos a ver, en capítulo 9, Cristo va a dar sanidad al hombre ciego, nacido ciego. Y después, en capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro. Y en capítulo 21 encontramos la pesca milagrosa. Pues eso no menciona la resurrección de Cristo, que sería otro gran milagro. Esto usted puede hallar también en capítulo, más bien la hoja número 6. Y cuando usted ve estos señales que yo acabo de mencionar, fíjese, abre a la página 6.
del librito. El señal, capítulo 2, agua convertido en vino. Ahí está el texto, pero ¿en qué área? Es calidad. Calidad se requiere mucho tiempo para hacer vino. Y al hacer vino más sabroso dicen que se requiere años y años. Y Cristo no necesitaba nada de años, calidad. También la sanidad de un hijo, del hijo del hombre noble. Cristo no tenía que ir a donde estuvo enfermo. Nomás dijo la palabra y se sanó. Aquí vemos el poder de Cristo sobre la distancia. Sanó de lejos. También la sanidad del paralítico. Ese hombre tenía 38 años de estar enfermo y Cristo lo sanó al instante. Poder sobre enfermedad y el tiempo. Número 4, multiplicación de los panes y peces. Es la cantidad. Empezó con 5 panes, probablemente son pan bolillo, algo así parecido, pan francés y 2 pescaditos. Y dio a comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahí vemos es el poder de Cristo sobre la cantidad. Él tiene poder. Entonces, también Jesús anda sobre el mar. Aquí vemos Cristo no está sujeto a la gravedad. La ley natural, Cristo puede vencerlo. Puede caminar sobre el agua. Y número 6, sanidad del ciego de nacimiento es el impedimento. Cristo lo sanó, algo que fue imposible para los hombres. Y también cuando en capítulo 11 resucita a Lázaro, ahí está el poder sobre la muerte. Y la pesca milagrosa, cuando pescaron tantos que batallaron para traer todos los peces, pescados, y eso fue sobre la naturaleza. Entonces la palabra era del mismo carácter. Cuando dice el verbo, la palabra era el mismo carácter y calidad y esencia y ser que Dios. O sea, Cristo no fue inferior al Padre. Él sí podía decir, el Padre mayor es que yo. Pero también decía, yo y el Padre uno somos. Y se molestaron con él y lo querían matar. Bueno, vamos a ver aquí, regresando a Juan, capítulo 1. Antes de ver este versículo 9, vamos a ver en el versículo 3. Juan 1:3, que dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordamos, en Génesis capítulo 1, decía Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice Dios, hago al hombre a mi imagen. No, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando? Pues ahí, Dios, desde el primer capítulo de Génesis, nos está abriendo los ojos para ver que no andaba solo, que andaba con su hijo, haciendo la creación. Y versículo 4 dice, en él estaba la vida. Ah, cómo apreciamos la vida. Y cuando se muere una persona, los doctores ya no hacen más intentos. Ya llaman